Romanos 10, 9 a 17, ¿cómo creerá en la salvación, si hay alguien? Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, y con la boca se confiesa para la salvación. Porque la Escritura dice, cualquiera que crea en él no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, porque uno es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán al que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que predican el Evangelio de la paz, los que traen buenas nuevas de buenas cosas. Pero no todos han obedecido el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién creyó nuestro informe? Así que la fe viene por el oído y por la palabra de Dios. Romanos 10, 9 a 17, queridos hermanos en Cristo, con gran alegría estamos estudiando la palabra de Dios, junto con ustedes, en presencia del Creador del cielo y de la tierra, en la presencia del Señor Jesucristo y en la presencia del Espíritu Santo. En cada área de nuestras vidas tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo o lo que vamos a lograr. Tenemos que creer en lo que vamos a lograr. Tenemos que asegurarnos de que este camino sea el mejor camino a seguir, y nos llevará al triunfo y al éxito. Para esto, debemos creer que el proyecto que estamos emprendiendo es la mejor opción, y es el único que dará resultados. No podemos continuar con un proyecto en el que tengamos preguntas sobre si funcionará o no. O si no tenemos pleno conocimiento sobre el proyecto, porque la falta de conocimiento puede traernos sorpresas desagradables. Si en medio del proyecto descubrimos que algo está mal, es posible que no tengamos tiempo para corregir la estructura del proyecto. Estamos abordando esta situación, porque en el estudio de hoy, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, y versículos 9 al 17 estamos estudiando que necesitamos conocer la salvación. Debemos creer en el plan de Dios para salvarnos, y necesitamos conocer este proyecto, para que podamos en cualquier situación saber actuar, para que podamos triunfar en el camino de la salvación. En el versículo 9, Pablo dice, si confiesas con tu boca al Señor Jesús, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, él será salvo. Verás, para confesar que conocemos a Jesús y aceptarlo como nuestro Salvador, necesitamos conocerlo. Para tener la certeza de que tenemos en nuestros corazones que Dios lo resucitó de entre los muertos, también debemos estudiar la palabra de Dios y, para ponerlo en práctica con este conocimiento, creemos en Él. Creemos que Él ha resucitado de entre los muertos, y esto nos trae la salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no valdría nada. Sin embargo, creemos que Él ha resucitado, y creemos que Él ha muerto en nuestro lugar, y hablamos a otros de estas verdades. Por lo tanto, estamos seguros de la salvación. En el versículo 10, él dice que con el sentimiento del corazón, creemos que podemos ser justificados, y con nuestra boca, debemos confesar que somos el Hijo de los Altos, y aceptar el sacrificio de su Hijo, y aceptar la salvación. En el versículo 11, Pablo dice, todo aquel que en él cree, no será avergonzado. En el versículo 12, todos los que creen en Jesucristo, independientemente de su nacionalidad, pueden ser judíos, pueden ser griegos, pueden ser orientales, occidentales, todos los que creen en el Señor Jesús, e invocan su nombre, serán salvos. En el versículo 14, Pablo plantea una pregunta, comillas, ¿cómo llegará alguien el nombre del Señor si no lo creen? ¿Y cómo creerán si no hablaron de él? ¿Y cómo serán oídos no llamado, enviado? En el versículo 15, dice, qué hermosos son los pies de los que proclaman la paz, y de los que anuncian cosas buenas. En el versículo 16, Pablo dice que no todos los que escuchan el Evangelio obedecen al Evangelio. Pablo dice que en Isaías está escrito, Señor, ¿quién creyó en nuestra predicación? En el versículo 17, Pablo dice, es claro y seguro que la fe viene al oír y que oye la palabra de Dios. Queridos hermanos, con este versículo entendemos que hay uno que predica el Evangelio y habla del Evangelio, para que muchos escuchen, y cuando escuchan en su conciencia, aceptan las verdades del Evangelio. Pero para que eso suceda, tiene que haber comunicación, y el predicador del Evangelio tiene que ser un comunicador,
que sabe cómo transmitir los mensajes en su forma original. Perfectamente, para que las verdades no se distorsionen y que la predicación que llega a los oídos de la gente sea la verdadera predicación. Y sincero.